Listo, entonces continuamos con nuestra historia, con Israel en el desierto. Después de su desobediencia, logran que Dios los acompañe. Y es así como toman los planos del tabernáculo y ponen en acción toda la obra. ¿Se acuerdan? Ya tenían todo el diseño, pero no lo habían podido llevar a cabo porque Dios había dicho, no los voy a acompañar. Después de que Moisés tiene una conversación con Dios y él accede a acompañarlos de nuevo, emprenden lo primero que hacen, es decir, vamos a hacer el tabernáculo. Ya tenían todos los planos, habían personas que ya tenían en su cabeza los diseños. Dios llama a Moisés y esta vez le dice a Moisés que labre 2 tablas para escribir de nuevo la ley. ¿Se acuerdan qué ha pasado con las tablas originales? ¿Sí? Moisés se había enojado un poco, ¿cierto? Por lo que había visto. Las había tomado y las había destruido y luego pulverizó el becerro de oro. Nuevamente Dios lo llama a la montaña. Nuevamente pasa Moisés 40 días en la montaña. Pero en esta ocasión el pueblo aprendió la lección, ¿sí? No se impacientaron, no crearon un becerro, esperaron. Todo eso está en Éxodo 34 en adelante. Cuando Moisés regresa de la montaña, donde Aarón y los jefes de las familias, todos se quedan mirándolo. ¿Por qué? Porque su rostro, nos dice la Biblia, que ¿qué le pasaba a su rostro? Brillaba, resplandecía, muy bien. Todos quedaban atónitos, su rostro resplandecía literalmente, y es una hermosa imagen de lo que la intimidad con Dios debe ocasionar en nosotros. No somos los mismos, ni interna ni externamente. Ni interna ni externamente. Nuestro ser, nuestras actitudes son transformados por la presencia misma de Dios que habita en nosotros. Moisés reúne al pueblo y les cuenta todo lo que Dios ha hecho. Listo, Dios ratificó el pacto, Dios, ¿sí?, confirmó esto, confirmó lo otro. Y añade algo muy interesante en Éxodo 35:2. Éxodo 35:2 dice, 6 días se trabajará, pero el séptimo día va a ser un día santo, día de completo reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo alguno en él, morirá. Éxodo 35:2. Ahora, Dios se toma el descanso muy, muy en serio. Tan en serio que es motivo de muerte el incumplir ese mandamiento. ¿Saben cuándo cae el séptimo día? El sábado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el calendario hebreo es un calendario lunar, ¿cierto? No es el calendario gregoriano que tenemos nosotros. Esta semana empieza supuestamente el lunes. Para ellos la semana empieza el domingo y termina el viernes a las 6, el sábado. Muy bien. Dios se toma el descanso muy en serio. Dios está interesado en nuestro descanso, en que podamos hallar reposo con nuestro ser. Dios no está interesado en que el hombre se mate trabajando como una máquina sin descanso o que se mate sirviéndolo. Hay un tiempo para todo. Hay tiempo para esforzarse, para trabajar, pero también hay tiempo para descansar. Nunca lo olviden, porque muchos aún en el nombre de Dios justifican el nunca descansar y siempre están haciendo cosas para Dios, pero Dios ha establecido el descanso y el reposo, precisamente porque sabe que nosotros como hombres, como humanidad, necesitamos, ¿sí? Así como nos esforzamos, necesitamos a veces hacer una pausa, ¿sí?, recobrar energías y continuar. Claro que en esta época de vacaciones ustedes no tienen ese problema, ¿no? Están demasiado descansados. El caso es que Moisés reúne a todos y les dice, Éxodo 35 del 5 al 9, del 5 en adelante, tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. ¿Tomen qué? Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor. Oro, plata, bronce, tela, etc. ¿Para qué? ¿Por qué está pidiendo Moisés una ofrenda? ¿Porque quiere un carro nuevo? No. Para construir el tabernáculo. ¿Sí? ¿Para construir qué? El tabernáculo. Y claro, todo el pueblo feliz empiezan a llevar lo que tienen. Los que tienen oro llevan oro. Los que tienen plata la llevan. Todos traen ofrendas para la construcción del tabernáculo. Y llevaron tantos materiales, tantas cosas, que ya había más que suficiente para toda la obra. Y pasó algo que nunca volvería a pasar en la historia de la humanidad. Moisés dijo lo siguiente en Éxodo 36:6. Ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. O sea, ¿qué estaba diciendo? ¿Ya tenemos suficiente? No
ofrenden más. Igualito a las ofrendas que piden en televisión. El día en que digan, no ofrenden más, tenemos suficiente, ese día vendrá el fin. Toca buscar refugio. Eso nunca se volvería a repetir en la historia humana. Ah, qué risa. Moisés. Todos traerían, bueno, en fin, trajeron más que suficiente. Moisés les dice, sí, con calma ya. ¿Y qué es lo hermoso de esto? Nunca el pueblo de Israel había dado tanto como aquel día. ¿Y dónde estaban ellos? En el desierto. La mayor ofrenda, sí, que pudieron haber recolectado en la historia la hicieron en el desierto. Entonces en ese momento les dice, listo, ya nomás, empiezan a construir el tabernáculo, colocan cada cosa en su lugar y justo en el momento que colocan todo, solo faltaba colocar una última cortina. Moisés mismo coloca esa última cortina como sellando el tabernáculo y solo hasta el momento en que él coloca la cortina y no antes, sino hasta que cada cosa está en su lugar y no antes, hasta que cada hilo está en su lugar y no antes, la nube que los acompañaba, la presencia de Dios desciende como un torbellino, cubre la tienda y la gloria del tabernáculo, la gloria de Dios llena el tabernáculo. Ni un momento antes, ¿sí? Hasta que no estuvo la última cortina, ¿sí? El último detalle en el tabernáculo. Y la gloria de Dios, nos dice Éxodo, que llenó la casa, llenó este tabernáculo, perdón, esa tienda de tal manera que ni siquiera Moisés podía entrar. Ahora, esa es una imagen hermosa del verdadero tabernáculo que somos nosotros. Sí, la que está al lado. ¿Tú eres el verdadero tabernáculo? Se te fue tu tabernáculo, ¿verdad? Y cómo Dios está interesado en que cada pequeña cosa esté en su respectivo orden en nuestras vidas. ¿Cuánto tenemos por crecer y por aprender? Y también nos muestra otra cosa. Cuando la presencia de Dios llena nuestras vidas, nada más tiene lugar. ¿Nada más qué? Tiene lugar. O sea, ni siquiera Moisés pudo entrar al tabernáculo cuando la presencia de Dios estaba ahí. Era una sombra, una imagen, una representación. Dios estaba diciendo, cuando yo estoy gobernando una vida, cuando yo estoy dentro de ella, nada ni nadie tiene derecho a tocarla. Nada ni nadie tiene derecho a opinar. Nada ni nadie tiene derecho a entrar en esa vida. Entonces, esa historia es muy bonita, pero no nos compete hoy. Vamos a hacer un salto cuántico en la historia, vamos a avanzar varios siglos de historia bíblica y vamos a saltar desde Éxodo hasta Primera de Samuel. Lo otro será tema para unos anexos. Es un pequeño salto, ¿sí? Nos saltamos muchos libros y mucho tiempo. Ya en otra oportunidad podremos explorar más, pero por hoy vamos a saltar hasta Primera de Samuel 12. Y vamos a leer precisamente el propio resumen de este salto que acabamos de hacer nosotros. Coincide que Samuel, en Primera de Samuel 12, hace un resumen de la historia de Israel. Israel en ese punto ya se ha establecido en la tierra prometida, continúa con guerras, su mayor enemigo son una tribu, un pueblo llamado los filisteos. Samuel ya es un anciano, está en su último trayecto. Él tiene su propia historia que contar, pero tampoco la vamos a contar hoy. Basta con decir que es un profeta de los más prominentes y que ha ayudado al pueblo en todo ese tiempo. Samuel les dice, Primera de Samuel 12, del 6 al 11. Los que tengan Biblia, por favor, para que sigan la lectura. Vamos a ver el resumen que hace el propio Samuel de esos 100, 150, no creo que son un poquito más de años de historia bíblica. Samuel le dice al pueblo, el Señor es el que designó a Moisés y a Aarón y el que sacó a sus padres de la tierra de Egipto. Éxodo. Ahora pues, preséntense para que yo argumente con ustedes delante del Señor acerca de todos los hechos de justicia que el Señor ha hecho por ustedes y con sus padres. Cuando Jacob fue a Egipto y sus padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a sus padres ¿de dónde? De Egipto, y los establecieron en este lugar. Recuerden que ellos ya están ¿dónde? En la llamada tierra prometida. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios y Él los vendió en manos de el jefe del ejército de Hazor, llamado Sisara, en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab.
los cuales pelearon contra ellos. Entonces, en este salto cósmico que hicimos, ¿qué pasó? Fueron al desierto, llegaron a la tierra prometida, la conquistaron, se rebelaron de nuevo contra Dios, olvidaron todo. Entonces Dios permitió que los filisteos los atacaran, casi los sacaban, y ahí ellos, en 1 Samuel 12:10 dice, clamaron al Señor y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot. Esos son, ¿sí?, ídolos. Entonces el Señor envió a Jeroboam a una serie de jueces, incluido a Samuel, y los libró de la mano de sus enemigos en derredor. De manera que ahora ustedes habitan con seguridad. Ese es el resumen de, ¿sí?, más de un siglo de historia bíblica. ¿Sí? Entraron a la tierra prometida, la embarraron, casi los matan. Dios los perdona y envía de nuevo a rescatarlos, y ahí es donde están en ese punto. El pueblo sale de Egipto por su desobediencia y malas decisiones, pasan 40 años en el desierto, finalmente toman la tierra prometida y se establecen, y al hacerlo comienzan una vez más a quebrantar el primer mandamiento. ¿Cuál era el primer mandamiento? Acá ya lo dijeron, pero por acá no, ninguno. Ya no lo voy a hacer. ¿No te harás qué? No te harás imagen de fundición, ¿cierto? Ni cosa semejante de lo que está en los cielos, ni la tierra, ni lo adorarás. Que fue lo primero que hicieron apenas Moisés se tardó en la montaña. Y es lo primero que hicieron apenas llegaron de nuevo a la tierra prometida. Pero ellos vuelven y claman al Señor, dicen, perdón, perdón, no lo vuelvo a hacer más. ¿Les suena familiar? Alzaron sus manos, lloraron, escribieron decretos. Y Dios les dijo, está bien, los perdono. Y él les dijo, listo, los perdono, les envió jueces, los rescató de nuevo, ¿sí? Ese va a ser un ciclo que Israel va a vivir toda su vida. Por eso es que incluso no puede hacer saltos cósmicos bíblicos, porque los ciclos, ustedes leen Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, y es la repetición de la repetidera. Llega un rey que es bueno, ¿sí?, cambia las cosas, luego llega un rey que no es tan bueno, vuelven y quedan mal, vuelven y sí, así, ese es el ciclo de la historia de Israel. ¿Les suena familiar? La espiral descendiente del pecado. Cuando un extranjero llegaba y preguntaba a Israel, en esa época les preguntaba, ¿quién es el rey? ¿Quién es su rey? ¿Cómo se llama su rey? ¿Cuál fue el primer rey que tuvo Israel? ¿Cuál? No. Cuando ellos les preguntaban, ¿quién es su rey? Ellos decían, es Dios mismo. Y el extranjero los miraría como, ok, no, en serio, ¿quién es el rey? Y ellos dirían de nuevo, es Dios. Tenemos jueces que ayudan a los asuntos que puedan surgir, pero nuestro rey es Dios mismo. Obviamente la gente los miraría y se burlaría, ¿sí? Los extranjeros y las tierras alrededor no comprenderían. Los verían como unas tribus desordenadas y retrógradas. Todas las naciones tenían un rey en ese momento, pero Israel era la única nación que no lo tenía. Ellos tenían jueces y tenían a Dios por rey. Y ahí está Samuel, delante del pueblo. El pueblo llegó un momento en que se cansaron, en que dijeron, no más, queremos un rey como todos los demás, queremos ser como todos los demás. Imagine el honor y el privilegio con que contaban ellos. ¿Quién era su rey? Dios mismo. El poder contar con Dios como su rey. Pero para ellos eso no era suficiente. Y querían ser como los demás. Pero lo triste es que ellos no vieron, como muchos a veces no ven, que no son como los demás. No son llamados a seguir el camino de los demás, porque son llamados a mucho más, porque hay mucho potencial en ellos. Y es así como en nuestra historia cronológicamente. Vamos a retroceder. Ahí está Samuel frente al pueblo, les está contando eso. Vamos a retroceder, ¿sí?, unos meses atrás. Antes de que estuviera Samuel ahí delante del pueblo, vamos a retroceder al momento en que ellos buscaron a Samuel. Ellos buscaron a Samuel para decirle que querían tener un rey, que querían que Dios colocara un rey sobre ellos, que no querían tener más a Dios allá lejano como rey. Querían algo que se pudiera palpar y ver, querían a un hombre como rey. Samuel se enojó tanto que les dijo en 1 Samuel 8, versículo 7. Samuel se enojó muchísimo, pero Dios le habló a Samuel y le dijo, y ahí sí es la cita, 1 Samuel 8, 7. Escucha la voz del pueblo
en cuanto a todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. ¿A quién desecharon? ¿Para que no sea qué? Uy. Se abrió. No. ¿Cómo lo cierro? Ya. Para que no sea rey sobre ellos. Y el Señor es hermoso porque en los siguientes versículos Él les da el panorama de todo lo malo que va a pasar. Les dice, vean, ustedes van a colocar reyes, ellos van a colocar impuestos sobre ustedes, van a hacer algunos de ustedes esclavos, ¿sí? Van a tener que vivir para darles sus riquezas a los reyes. Algunos van a ser buenos, otros van a ser malos, van a traer mucha penumbra sobre ustedes. Pero Israel no quiso escuchar. Estaba tan empecinada en ser como los demás, a pesar de que estaba llamada mucho más a un camino más alto y sublime que todos los demás, a ser ejemplo de los demás. Y en vez de influenciar a los demás, ella misma fue influenciada. En vez de ser luz a otros, fueron otras luces las que la cegaron. Por evitar las burlas, por no pasar vergüenzas, por querer ser como los demás, Dios le concedió los deseos de su corazón, porque Él no obliga a nadie. Es parte de la lección que ha dejado al hombre. Así que el pueblo escucha la advertencia de Samuel, del dolor que eventualmente podría venir por causa de los reyes, pero todos a una sola voz le responden en 1 Samuel 8:15, no, eso no va a pasar. Habrá un rey sobre nosotros para que seamos como todas las naciones. Es que miren la razón que ellos dan. ¿Para que qué? Para que seamos como todas las naciones. ¿Sí? La única nación sobre la tierra que tenía a Dios por rey y quería ser como todas las naciones. Para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Yo imagino el dolor de Samuel, el reflejo del dolor en el corazón de Dios, el pueblo que había visto a Dios mismo derribar muros de ciudades, derrotar a ejércitos enteros, he aquí no confiaba en que Él los pudiera guiar y liberar ahora. Eso fue en otros tiempos, dirían. Los tiempos han cambiado, debemos forjar nuestro propio destino. Y muchas más excusas que dan los hombres para justificar su autosuficiencia y esconder el hecho de que al final todo es un hecho de confianza. No confían, no confiamos en Dios. No quieren depender de Dios. Es una historia que comenzó en Edén y que se repite a través de la historia humana hasta nuestros días. La verdad es que aunque suene poético e incluso digamos que queremos depender de Dios, la verdad es que en la práctica no queremos cuando nos cuesta algo, cuando va en contra de nuestros deseos egoístas, cuando nos hace pasar vergüenza. Toda esa palabrería que hemos dicho, que hemos cantado y proclamado, es probada y nuestras acciones definen si nuestras palabras son de paja o de oro. Mira el que está al lado, tus acciones definen de qué están hechas tus palabras. Las intenciones no avanzan el reino en mi vida, únicamente lo avanzan los hechos. Ahora, mientras esto acontece con Samuel, en una aldea de Israel, si vamos a otro extremo del mapa, había un hombre llamado Cis, el cual era dueño de varias asnas. Un día sus asnas se le perdieron. Ahora, eso es muy importante porque ese era su negocio. ¿Se le perdieron qué? Sus asnas. Entonces él fue a buscar a su hijo para que las fuera a buscar. Le contó a su hijo y envió a su hijo junto con un criado para que las fuera a buscar. Ahora, este chico cuando se levanta, su hijo no es tan chico, está casi llegando a sus 30, pero para el promedio de Israel es joven. Este joven cuando se levanta era más alto que todos los demás. O sea, tenía la altura, más allá de la altura promedio de los israelitas. Todos, ¿sí? Era medio bajito y él se veía así como el lunar en medio de la fila. Y fuera de eso era buen mozo, ¿sí? Parecía actor de cine. Él se fue con su criado a buscar, ¿qué? Las asnas. Y emprendió un viaje épico, cual nunca se había visto desde el Hobbit, a través de muchos parajes hermosos. ¿A buscar qué? Las asnas, ¿sí? Y así salen estos dos hombres, Saúl y el criado, atravesando valles y aldeas sin ningún éxito en búsqueda de las asnas perdidas. Ese hubiera sido el tema de hoy mejor, en búsqueda de las asnas perdidas. Ya. ¿Qué se veía la barra? En búsqueda de las asnas perdidas. Así que van en búsqueda de las asnas perdidas de la familia, pasan los días y las semanas,
Y este joven llamado Saúl se comenzó a angustiar, pensando en su viejo padre. O sea, si el papá se angustió por las asnas, ¿cómo no estaría ahorita por él? ¿Sí? Porque ya han pasado semanas y no había regresado. Así que él habla con su criado y le dice, lo mejor es que volvamos a casa. Pero el criado había escuchado que había un vidente que estaba en la ciudad cercana a ellos. A los profetas en esa época se les llamaba videntes. La palabra incluso en hebreo para profeta es vidente. ¿Qué significa vidente? Uno que ve, realmente, ¿sí? Entonces eso, vidente, sí. Uno que ve, ¿sí? No le metan la parte mística y mala, no, ¿sí? Vidente es uno que ve. ¿Listo? Entonces el criado le dice, vamos a consultar al vidente. Así que ambos parten rumbo a la ciudad. Saúl mira la ciudad y suspira. Cuánto extraña su tierra, la tierra de Benjamín, que es de donde él viene. Y cuánto anhela encontrar las asnas perdidas de su padre. Mientras tanto, Samuel se dirige a la misma ciudad. Y en el mismo momento, a la misma hora, Dios le dice a Samuel mientras está en el camino, en 1 Samuel 9:16. Le dice, escuchen, mañana a esta hora, un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel. Y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Al siguiente día Samuel se encuentra cerca del lugar, llega Saúl. Saúl no tiene idea de quién es el vidente. Saúl se acerca a Samuel y le pregunta, oye, ¿has visto al vidente? Samuel lo mira y pues sonríe, él es el vidente, pero en ese momento Dios le habla a Samuel y le dice, este es el hombre del que te hablé, este gobernará mi pueblo. Samuel le dice a Saúl, yo soy el vidente, ¿sí? Sube conmigo, hoy vas a comer conmigo y mañana te voy a declarar todo lo que está en tu corazón. 1 Samuel 9:19. O sea, ¿para qué fue Saúl ahí? ¿A buscar qué? Sus asnas, ¿cierto? ¿Para qué fue a buscar al vidente? Pues para ver si él veía dónde estaban las asnas, ¿sí? ¿Y qué le dice Samuel? Hoy vas a comer conmigo y te voy a declarar mañana todo lo que está en tu corazón. Esa es una hermosa descripción del ministerio profético. No es únicamente tener visiones, es algo también poderoso el declarar lo que hay en el corazón de los hombres. Y es lo que Pablo le dijo a los corintios. En 1 Corintios 14, 24 al 25 dice, si todos profetizan y entra una persona que no conoce de Dios, por todos es convencido, por todos es juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. ¿Los qué? Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Esa es una hermosa imagen del ministerio profético, desvelar los secretos del corazón del hombre. Hermoso, así que Samuel toma a Saúl, ¿sí? Toma al criado, lo lleva al lugar más alto de la ciudad, hay un banquete, quiero que lo puedan ver, están comiendo. Al día siguiente, al salir el sol, Samuel sale junto con Saúl. Samuel le pidió a Saúl que por favor enviara al criado más adelante porque le quería decir algo muy, muy personal. El criado sigue derecho. Samuel va caminando con Saúl, de repente Samuel para. Samuel de repente saca una botella de aceite y lo coloca sobre la cabeza de Saúl. Ahora, eso no es raro porque en esa época ellos utilizan el aceite para refrigerar, ¿sí? Para refrescarse, ¿sí? Por lo que son climas muy calientes, muy cálidos. Es costumbre llevar aceite, ¿sí? Para uno vertirlo sobre su cabeza, ¿sí? ¿Simplemente para qué? Para sentir refrigerio, para en medio del calor, ¿sí? Protegerse. Entonces no es raro, ¿sí? No crean que él iba ahí con el aceite ahí, ¿sí? El que compraba en el supermercado, un galón. No, ¿sí? Pues sacó de algo que era común. ¿Sí? Si no, Saúl todo el tiempo, ¿y qué llevas ahí? ¿Qué vas a cocinar? A ti. Es para verte mejor. No. Samuel le derrama aceite sobre la cabeza a Saúl, lo besa como a un hijo y le dice, 1 Samuel 10:1, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? ¿Qué está haciendo Samuel? Está ungiendo al primer, ¿cierto? Rey humano de Israel. ¿Cómo se llama? Saúl. Samuel habla con Saúl. Saúl queda atónito. ¿Él para qué fue allá? ¿Cierto? Buscando las asnas perdidas, ¿cierto? En búsqueda del asna perdida. Y aquí lo están ungiendo como rey. O sea, él fue allá a hacer lo que siempre ha hecho, ayudar a su padre, ¿sí? El negocio de la familia. Su papá quería ayuda, él dijo, ay, bueno, está bien, yo voy, ¿sí?
Y en medio de lo que estaba haciendo, que no era nada extraordinario, ¿sí? De repente se encuentra con aceite en su cabeza, ¿sí? Con un vidente, que es el vidente más famoso de Israel, quien prácticamente era el que estaba dirigiendo el pueblo en ese momento, diciéndole: tú eres el príncipe, tú eres el rey, ¿sí? Que ha escogido Dios. Imagínense ¿sí? La sobredosis de información para él, ¿sí? Fue a buscar las asnas y ahora regresaría como el futuro rey de Israel. Al regresar Saúl a su casa no cuenta nada, solamente recordó que Samuel le había dicho: en tanto tiempo búscame en esta ciudad llamada Gilgal, allá nos veremos. Así Samuel convoca a todo el pueblo, a todas las tribus, para que vayan a esa ciudad a conocer al nuevo rey, ya que habían rechazado a Dios. Y la Biblia en Primera de Samuel hace mucho énfasis en eso. Hace el énfasis en ya que rechazaron a Dios, ¿sí? Ya que rechazaron a Dios. Así que todos se reunieron, comenzaron a llamar a las tribus. Algo muy curioso que pasa ahí es que ¿quién iba a ser el rey de Israel? Saúl, ¿cierto? Pero de alguna manera, por las costumbres y tradiciones y demás, Samuel no simplemente llegó y les dijo: miren, este va a ser el rey, sino que les tocó hacer unos sorteos. Pero lo curioso es que los sorteos que hicieron, como de listo, ¿de dónde va a salir el rey? ¿Sí? Imagínense en un sorteo, no sé cómo, la balota. No, bingo. ¿Dónde va a salir el rey? De la tribu de Benjamín. Listo. ¿De qué familia de la tribu de Benjamín? Entonces llamaban a toda la tribu. Y el sorteo, la familia de Cis. ¿Y cuál de los hijos de Cis? Y por sorteo salió de nuevo Saúl, ¿sí? Confirmando la palabra que ya Dios había dado. Cuando salió Saúl, todos fueron a buscarlo y no estaba por ningún lado. La tienda estaba vacía. O sea, estaba su papá, sus hermanos, estaban todos, pero no estaba ¿quién? Saúl. Bueno, lo de sus hermanos los estoy metiendo ahí. No estoy seguro si tenía hermanos o no. Entonces, ese es un añadido mío. No, sus hermanos como pueblo de Israel, benjamitas. Saúl estaba escondido entre todo el equipaje de la familia. Estaba allá. O sea, imagínense en este grandulón, ¿sí? Escondido. O sea, le tocó agacharse, acostarse, estaba allá, sí, quieto, acurrucado. Estaba con un ataque de ansiedad al pensar en que sería proclamado rey y que debería llevar el pueblo a pelear contra sus opresores. Era demasiado para él. Era un joven que solamente quería encontrar los asnos de su padre. Así que todo esto, desde su punto de vista, es demasiado. Y así nos puede pasar a muchos. Dios nos muestra que hay mucho más, que hay mucha más responsabilidad. Pero nosotros de alguna manera no lo queremos, preferimos escondernos, pasar desapercibidos. Pero ¿saben algo? Es imposible esconder una luz. Es imposible esconder una estrella. Y tú fuiste creado para brillar. Finalmente, después de mucho buscarlo, encuentran a Saúl. ¿Sí? Imaginen la escena, quitan los equipajes y, ay, ¿tú qué haces aquí? ¿Sí? Venga para acá, madure. ¿Sí? Ya va a tener 30 años ahí, bobeando, vaya para el frente allá que lo están llamando. Saúl va, Samuel les dice, o sea, Saúl se levanta, y con el solo hecho que se levante ya, muchos tienen que hacer así. ¿Sí? Es más alto que todos. A lo que Samuel les dice: ¿sí ven a quién ha escogido el Señor? En verdad que no hay otro como Él entre todo el pueblo. Y todo el pueblo celebra, hacen una fiesta en ese momento, gritan: ¡viva el rey, viva el rey! Sí, es su primer rey. A lo que Saúl comenzó a sonreír, se hizo una fiesta, y pasadas unas horas Samuel dice: bueno, ya, sí, todos para sus casas. Pero algunos que estaban pasando por el lado de Saúl empezaron a decir: ¿y cómo podrá este salvarnos? Empezaron a menospreciarlo. Y mientras todo el mundo estaba celebrando, le decían: muy bien, él es nuestro rey, le traían regalos, le traían ofrendas. Habían otros que decían: pero ¿de dónde salió? Este no tiene lo que se requiere. Y no le traían nada. Saúl se dio cuenta de todo eso. ¿Cómo creen que se sintió? ¿Ustedes se han sentido alguna vez menospreciados? Alcen la mano. Dice: somos como 5. No, yo vi que varios más alzaron la mano. Ustedes saben lo que se siente eso, ¿cierto? Que te miren mal, que crean que no tienes lo que se requiere, que no lo vas a lograr. Imagínense, estaba en un momento en que todos estaban celebrando y de repente escucha esas voces que dice: ¿y este es el que nos va a salvar? ¿Sí? Todo eso empezó a penetrar en su corazón.
Yo me lo imagino que él pensaría, tal vez tienen razón. Solo soy una persona que quería encontrar unas asnas, no un rey. No tengo lo que se requiere. Así que, ¿saben qué hizo Saúl después de ese día tan glorioso? Después de ese campamento en Gilgal. ¿Qué creen que hizo? Lo acabaron de coronar rey. ¿Qué cree que fue lo primero que hizo? ¿A dónde se lo llevaron? ¿A dónde? ¿A pelear? No, realmente él regresó con su papá a criar bueyes, a las asnas, perdón. Regresó a hacer lo que siempre había hecho. Recuerden que es el primer rey humano en Israel. No hay palacios, ¿sí? No hay un lugar donde esté el trono de los reyes. Es el primer rey humano de Israel. Entonces él, toda la fiesta, todo el campamento chévere, y regresó a hacer lo que siempre había hecho. ¿Sí? Regresó con las asnas, gracias a Dios aparecieron. Samuel le había dicho que iban a aparecer, que no se preocupara. Ahí terminó, ¿sí? La primera película en la trilogía de Samuel, en búsqueda de las asnas perdidas. Regresó a hacer lo que siempre había hecho. Pero un día cualquiera, mientras iba a uno de los pueblos, a una de las aldeas, todos en la aldea estaban llorando, todos estaban tristes. ¿Por qué? Porque un pueblo llamado los amonitas habían ido a amenazarlos. Les habían dicho, los vamos a exterminar a todos. Los vamos a matar, vamos a arrasarlos, vamos a llevarnos todo lo que tienen, a sus mujeres, vamos a llevarnos todas las riquezas. A no ser que todos en el pueblo se dejen sacar el ojo derecho. Tiene mucho sentido, ¿cierto? No, tiene mucho sentido en serio cuando lo piensan, porque ¿qué es lo que pasa? Todas esas tribus alrededor vivían con paranoia de que los fueran algún día otra tribu a levantarse y a matarlos. Entonces ellos lo que querían era asegurarse de que esta aldea que estaba creciendo tanto no se fuera a levantar en el futuro contra ellos. Entonces dijeron, tenemos dos opciones, los exterminamos o les quitamos el ojo a todos. O sea, una persona con, todo un ejército que le falta un ojo, en una batalla no va a poder hacer mucho. Entonces tenía mucho sentido, de una manera grotesca y poco usual para ellos, el decir, vamos a quitarle los ojos a todos. ¿Qué quieren? Opción A, los matamos a todos. Opción B, les quitamos los ojos. En una semana regresamos y nos cuentan. Y eso hacían en serio. Y se iban del pueblo, los amenazaban, quedaron todos llorando. Saúl en ese momento vio toda esa escena, no vio la amenaza, vio la escena después, los vio llorando y dijo, pero ¿qué es esto? El Espíritu de Dios se nos dice que vino sobre él con poder. Y Saúl se enojó tanto, convocó a todo Israel. Fue su primera orden como rey. Convocó a todo Israel. Habló con Samuel y convocó a todo Israel, a todos los hombres que estuvieran listos para la batalla. Fueron y pelearon, arrasaron con los amonitas, y los que sobrevivieron huyeron. Y ese día fue un día de gran victoria para Israel, y fue el día en que realmente Saúl asumió su liderazgo en batalla. Es ahí cuando se prueba de lo que estamos hechos, en las batallas. En nuestra lucha contra la carne, contra el lucero y contra el mundo, es ahí cuando debemos ser consecuentes con nuestro alto llamado y convertir nuestras palabras, canciones y decretos en acciones. Saúl está sonriente, ¿sí? Con este evento él ha ganado la admiración y el respeto de todos, aun aquellos que no daban un peso por él, ¿sí? Al ver la victoria que hubo, al ver que él tenía lo que se requería, dijeron, wow. Unos del pueblo se acercan a Samuel, o sea, quiero que vean, después de la batalla, toda la celebración, y en 1 Samuel 11:12 le dicen, oigan, ¿se acuerdan que el día de la celebración pasada, alguien había dicho que Saúl no debería reinar sobre nosotros? ¿Saben qué deberíamos hacer? Deberíamos buscar a esas personas y matarlas, por haberse levantado contra el rey. Saúl escucha, su sonrisa se convierte en preocupación, y le dice en 1 Samuel 11:13, no, a nadie se va a matar hoy. Hoy no, porque hoy el Señor ha hecho liberación en Israel. Pero si en el corazón de Saúl, tiene la oportunidad de vengarse, ¿sí? De aquellos que lo hicieron sentir mal, de aquellos que lo menospreciaron, de aquellos que le dijeron, no tiene lo que se requiere. ¿Y qué hace él? Los defiende. ¿Sí? ¿Qué hace él? Dice no. O sea, no es lo correcto. Si estamos celebrando aquí algo que Dios está haciendo, no vamos a volver atrás, no voy a rebajarme, no voy a hacer esto. Samuel lo mira y yo creo que Samuel sonrió ese día. Por un momento sonríe
pensando que definitivamente Saúl tiene lo que se requiere. Samuel grita, proclama a todos, vengan, vamos todos a Gilgal y renovemos ahí el reino. ¿Renovemos qué? El reino, ¿cierto? O sea, volvamos a dejar en firme lo que ya hicimos hace unas semanas y que nadie daba un peso. Ahora sí vamos a, ¿sí? Con todos a favor, vamos a establecer este reino. La sonrisa de Samuel se esfuma en el trayecto a Gilgal. Al recorrer la tierra, al ver lo que Dios les ha entregado, Samuel cae en cuenta de algo. Samuel cae en cuenta que al igual que en Edén, el hombre está escogiendo su autosuficiencia antes que una relación de dependencia con Dios. Una vez más el hombre escoge su camino y lo que él considera mejor y se cierra al sabio consejo de Dios. Prefieren tener a un mortal sobre ellos que al inmortal Dios de los cielos y de la tierra. Al llegar a Gilgal, todo parece acontecer en cámara lenta desde el punto de vista de Samuel. Todos celebran, todos están felices. Samuel simplemente observa. El pueblo celebra por Saúl, por la victoria, porque es su primer rey. Como si no hubieran tenido de rey a Dios. Y no se dan cuenta de lo que están haciendo. No se dan cuenta de lo que están perdiendo. Están tan felices celebrando ese momento, pero no se dan cuenta de que están perdiendo el honor y el privilegio de ser guiados. ¿Por quién? Por Dios mismo. Israel, que había de recibir con gloria a Dios como rey, aquí se regocija y hace fiesta por Saúl. ¿Qué pensaría el Señor que todo lo ve? Pensar la fiesta que hace Israel por Saúl, y cuando su verdadero rey viniera, lo recibirían con latigazos y con una cruz. Y aquí celebran y gritan de júbilo por Saúl, y en unos siglos esos gritos se convertirían en crucifíquenlo, crucifíquenlo con el verdadero rey. A Saúl le darían una corona y al rey del universo espinas sobre su cabeza. ¿Sí ven las escenas intercaladas? Pero algo más pasa en esta escena. El pueblo está feliz por poner a uno de sus hermanos como rey. Y resulta que en el ideal divino, él quería y quiere que todos sean iguales en condición. Y él tenía un anhelo mayor para Israel. Y esto lo dejó como una pista cuando le dijo a Abraham en Génesis 17:6. Génesis 17:6 le dice, te voy a hacer fértil en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. ¿De ti saldrán qué? Reyes. Su sueño con la humanidad ha sido que sea su morada, sus hijos y su amada. Y que al hacerlo ejerzamos dominio sobre todo lo que le pertenece a él. Nunca ha sido su sueño que los hombres se levanten sobre otros hombres. Su anhelo ha sido por un solo Señor. ¿Quién es? Jesucristo. Y nosotros somos hermanos y coherederos con Él. Nunca ha sido el anhelo de Dios que se levanten hombres por encima de otros, porque a sus ojos todos tenemos el mismo llamado a ser reyes. Y esto lo aclara aún más el apóstol Juan en Apocalipsis. Apocalipsis 5:10 dice, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué nos ha hecho? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y Pedro dice en 1 de Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Wow, ¿son qué? Linaje escogido, ¿cierto? Real sacerdocio. El hombre siempre busca a alguien más para que sea su respuesta, para que sea el sacerdote que lo acerque a Dios, el rey que lo ayude y que lo guíe. Y Dios nos mira como la respuesta a esa necesidad, como diciendo, ¿por qué buscas en otros aquello que yo he puesto en ti? Mira que está al lado, no busques en otro aquello que está en ti. Miremos la escena de nuevo. El pueblo celebra a Saúl. Todos toman, todos comen, todos celebran con músicas, con ofrendas a Dios. Todos sonríen y rinden culto, rinden honor a Saúl. Y Dios observa cómo los reyes, que son todos, deciden dejar a un lado su honor y responsabilidad y nombrar a uno solo, que no es Dios mismo, como su rey. Si tan solo supieran lo que se están perdiendo, ya no será más Dios su rey, sino un hombre.
Su llamado es a ser una nación de reyes y de sacerdotes. Y es así como en el desierto renunciaron al sacerdocio, ¿se acuerdan? Cuando se levantaron en rebelión con el becerro de oro, solamente la tribu de Leví respondió. Todos los demás renunciaron al sacerdocio, porque su ideal era que todos fueran sacerdotes. Y así como pasó eso en el desierto, ahora todos están renunciando a su llamado real, ¿sí? A su llamado a la realeza, a ser reyes. El sueño de Dios es para todos, y es el hombre quien con sus decisiones da un paso atrás en otra dirección diferente. Su llamado, su propósito, su destino. Todo lo deja atrás. Israel celebra por un rey y Dios los mira y los ve a todos con corona. O sea, si pueden ver la escena, todos celebrando y levantando a Saúl. Yo imagino a Dios mirando y mirando lo que él realmente ve y viéndolos a todos con sus coronas. Pero también ve la realidad espiritual. Están tomando sus coronas y las están dejando a un lado. No las están rindiendo en honor, están dejando a un lado la responsabilidad. Están renunciando a su llamado. Son una tierra de reyes, pero no quieren actuar como tal. No quieren la responsabilidad que ello implica y prefieren seguir el camino que otros siguen. Prefieren imitar el camino de otros cuando Dios ha preparado algo más sublime para ellos. Prefieren seguir la corriente de los demás. ¿Se acuerdan lo que ellos dijeron? Queremos ser como los demás. Y Dios en su misericordia les dice, bueno, pues lo que tú quieres, eso tendrás. Y así se pierden de algo mucho más sublime y divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. El pueblo celebra su tradición a los planes y propósitos eternos de Dios. O sea, celebra que están traicionando a Dios, celebra que están dejando a Dios a un lado, ¿sí? Pero no lo ven. Lo único que pueden ver es, por fin tenemos a Saúl, nos acaba de librar de una gran batalla, se olvidaron, ¿sí? De Jericó, se olvidaron, ¿sí? De los 300, se olvidaron de todas las batallas épicas que han tenido y que Dios los ha ayudado. Solo pueden ver lo que ven en ese momento, solo pueden ver la felicidad de ese momento. Y no se dan cuenta de que lo que están celebrando no es a Saúl, están celebrando que se deshicieron de Dios. La humanidad celebra. Celebra su cobardía al no querer ser únicos, sino que prefieren seguir la moda y la corriente a su alrededor. Celebran su falta de confianza en Dios. En vez de dejar que Él sea su rey y los guíe, prefieren hacerse un rey. Fue como lo que pasó en el desierto con Moisés, que le dijeron a Aarón, haznos un Dios para que nos siga guiando en el desierto. Y aquí vuelven y cometen lo mismo. ¿Sí? Cojamos a un rey para que nos continúe guiando en establecernos en la tierra prometida. Repiten el pecado de Edén. Y así llegamos a 1 Samuel 12. Y esa es la escena donde Samuel se levanta, les habla, les recuerda todo. ¿Se acuerdan? Con la que comenzamos en un principio. Les dice, miren de dónde hemos venido, y continúa. 1 Samuel 12, del 2 al 13. Pero cuando ustedes vieron que el rey de los hijos de Amón, o sea, los amonitas, venía contra nosotros, ustedes me dijeron, no, queremos que un rey reine sobre nosotros. Aunque el Señor, su Dios, era su rey. Aunque el Señor, su Dios, ¿era qué? Su rey. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Ahora pues, aquí está el rey que ustedes han escogido. Y señala a Saúl, a quien ustedes han pedido. He aquí, el Señor lo ha puesto como rey sobre ustedes. Ahora, ¿el pueblo qué hace cuando escucha esto de Samuel? Celebra aún más. Sí, ese es Saúl, nuestro rey. Y eso encoleriza tanto a Samuel, ¿sí? O sea, él como que quiere hacerles caer en cuenta. Ustedes acaban de traicionar a Dios. Y ellos dicen, sí, Samuel, ve, Saúl, lo máximo. Es como que ellos no pueden ver más allá, como si tuvieran un velo. ¿Cómo pueden celebrar en el momento en que le están sacando del reinado a Dios? Están haciendo un golpe de estado a Dios. ¿Cómo pueden celebrar eso? Samuel, eso le hace cortocircuito. Y les dice, en 1 Samuel 12, del 16 al 17, preséntense ahora y vean esto que el Señor va a hacer delante de ustedes. ¿No es ahora época de la cosecha? Pues yo voy a clamar al Señor en este mismo momento para que envíe truenos y lluvia. Y ustedes conocerán y verán que lo que han hecho realmente ha sido malo.
al pedir para ustedes un rey. La risa del pueblo y de Saúl se esfuman cuando este anciano profeta, ¿sí?, cae de rodillas y clama. Y de la nada nubes cubren toda la ciudad y estruendos y lluvia empieza a caer. Los truenos son tan estremecedores que pareciera que las estructuras que hay en la ciudad fueran a ser destruidas. Y era el mejor día para Saúl. Y aquí Samuel y Dios hacen esto. Todo esto va a marcar cositas en el corazón de Saúl más adelante. Algo pasaría en el corazón de Saúl ese día, pero no es materia de estudio de ese tema. El pueblo entero se angustia, ¿sí?, al ver lo que está aconteciendo. Todas las risas, todos los bailes se acallan. Y todo el pueblo le dice a Samuel: por favor, ya basta. Ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos, porque hemos añadido este mal, aparte de todos los pecados que ya teníamos, hemos añadido que pedimos un Dios para nosotros, pedimos un rey para nosotros. O sea, el pueblo de nuevo se da cuenta de su error, pero igual ya es demasiado tarde. Samuel suspira, por fin entendieron que la embarraron, pero Dios es tan hermoso que no obliga a nadie. Él les dio lo que pidieron, y lo que pidieron, eso tendrían. Él quería era dejar claro que la decisión que habían tomado era consciente, y que tuviera muy claro las consecuencias de ella. Muchas veces nosotros vamos a Dios y le reclamamos cosas, pero Él nos había dicho de antemano: ese no es el camino que quiero para ti. Y muchas personas se quejan de decisiones en su vida que Dios no los mandó a tomar, pero lo culpan a Él. Entonces aquí Dios está dejando muy en claro a Israel: ustedes me traicionaron, ustedes me están quitando del reinado, luego no se quejen. Samuel suspira, por fin lo entendieron, y Samuel ya más compuesto, ¿sí?, después de la tormenta, les dice: no teman, aunque ustedes han hecho este mal, no se aparten de seguir al Señor. Sírvanle con todo su corazón. No se deben apartar, porque entonces se van a ir tras de que todo, detrás de cosas que no aprovechan y no libran, sino detrás de vanidades. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, ¿a causa de qué? No desamparará a su pueblo, ¿sí? No los va a desamparar, pues el Señor se ha complacido en hacer los pueblos suyos. Primera de Samuel 12, 20 al 22. O sea, qué hermoso. A pesar de su infidelidad, Dios sigue siendo fiel. Son ellos los que se pierden de cosas. Son ellos los que se pierden de todo lo del sacerdocio. Son ellos los que se pierden del reinado. Son ellos los que se pierden de tener a Dios por rey. Se pierden de dones, de tesoros, del ideal divino. Son ellos y somos nosotros los que decidimos y nos perdemos de cosas. Cuando nos negamos a seguir nuestro llamado, cuando caminamos en otras direcciones, lejos de nuestro propósito eterno, somos nosotros quienes por temor a la responsabilidad, nos podemos perder de caminar a la altura de nuestro llamado. O sea, ¿quién se lo pierde? Nosotros. ¿Quién es el que pierde su propósito, su destino? Nosotros. Sí, cuando tomamos una mala decisión en nuestras vidas y decidimos andar un sendero de pecado. ¿Quiénes son los afectados? Nosotros, ¿sí? Pero es algo que a veces no vemos en medio de la celebración, ¿sí?, de lo hermoso que se ve lo que estamos haciendo y lo que estamos construyendo. No nos damos cuenta de lo que nos estamos perdiendo. Somos nosotros los que nos perdemos de algo. Samuel continúa y les dice: y en cuanto a mí, lejos esté de mí que yo vaya a pecar contra Dios, dejando de orar por ustedes. Antes bien, yo los continuaré enseñando en lo que es bueno y recto. Solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, porque ya han visto qué grandes cosas ha hecho Dios por ustedes. Pero si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey van a perecer. Consecuencia natural de hacer el mal, ¿sí? O sea, no los está amenazando, les está advirtiendo. Si ustedes perseveran en hacer cosas malas, si ustedes perseveran en desviarse del camino, como consecuencia natural van a venir cosas malas sobre sus vidas. Y la reacción de Samuel es hermosa. Si bien esa frase: yo seguiré haciendo ¿qué? Orando por ustedes.
sea, ellos acaban de traicionar a Dios, ¿sí? Y él, sí, se puso muy furioso, ¿sí? Mandó lluvia y todo, pero al verlos reaccionar dice, igual no se preocupen, o sea, voy a seguir orando por ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual está el corazón de Dios ahí, el corazón del Padre ahí, ¿sí? Que aún en nuestra peor hora, en nuestro peor momento, Él continúa intercediendo por nosotros. Porque Él sabe que los que nos perdemos de cosas somos nosotros. Somos los que nos perdemos de una relación con Él, de una dependencia a Él, de tesoros que solo Él puede dar. El Padre ha depositado autoridad en cada uno de nosotros. Pero muchas veces no nos hemos creído lo que Él ha dicho y no hemos vivido esos procesos de maduración en los cuales Él quiere llevarnos. Y desafortunadamente la tradición tiende a perpetuar la mentira de que solo unos pocos son reyes y de que solo unos pocos son sacerdotes. Lo que pasa es que solo el pastor puede orar por eso, no, qué miedo orar por eso, no saben cuántas personas, o sea, no saben cuántas personas vienen a uno, ¿sí? Y se acercan a uno, se acercan a mí, por ejemplo, y me dicen, es que como tú eres el pastor, es que como tú eres el pastor, entonces por favor ora por esto, es que como tú eres el pastor, por favor ven y haz esto. Como tú eres la autoridad, tú sí puedes orar por esto. Y si ven, nuestro lenguaje, ¿sí? Perpetúa el hecho de que unos tenemos un estatus y otros no. Cuando el ideal divino es que todos somos iguales, pero desempeñamos funciones diferentes. Entonces, claro, lo quieren coger a uno así como cogen al curita del pueblo, pero no, ese no es el ideal divino. No somos los chamanes de la tribu a los que debemos acudir para que nos curen todos los males. Dios ha depositado autoridad en cada uno de nosotros como sus hijos, pero somos nosotros muchas veces los que damos el paso atrás y nos perdemos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y aquellos que deciden no dar el paso atrás se quedan y pareciera que brillaran más que los demás, pero no es porque tengan algo especial, ¿sí? Es porque los demás decidieron ¿qué? Desviarse del camino, del propósito que Dios tenía para ellos. Pocos se atreven a tomar del árbol de la vida. ¿Qué representa el árbol de la vida? A Jesucristo. ¿Y representa qué palabra? Vieja por R. ¿Cuál? Renuncia. Pocos se atreven a tomar el árbol de la vida, la renuncia, y a recorrer el camino de madurez. Y claro, por eso a la final es mejor que eso lo ore el pastor, porque así nos limpiamos las manos de responsabilidad. Y está bien pedir ayuda, ¿cierto? O sea, hay cosas por las que necesitamos pedir ayuda, necesitamos pedir oración de otras personas. Eso es una dinámica correcta. Sí, yo estoy hablando de los casos donde se utiliza esa excusa para reemplazar el hecho de que quiero ser un irresponsable y no orar por aquello que Dios me ha pedido que ore. Pero si nos quedamos así toda la vida, sin crecer ni avanzar, temerosos y dependientes de las autoridades, qué triste es. O sea, estamos repitiendo los errores de Israel. Estamos levantando a otras personas por encima de nosotros. ¿Sí me van a entender? Y Dios quiere y nos ha depositado toda autoridad a todos y cada uno de nosotros para ejercerla en un contexto de comunidad, donde todos nos amemos unos a otros y donde todos estemos ahí los unos para los otros, pero donde todos tenemos una autoridad delegada por Dios. Así que Dios ha depositado en ti todo lo que se requiere, dice el que está a tu lado. Dios ha depositado en ti todo lo que se requiere. Y Dios te invita a caminar en ese proceso continuo de renuncia y dependencia de Él, a asumir la responsabilidad de tu llamado y no huir de Él. Porque como dice Pedro, nos ha constituido a todos en real sacerdocio. O sea, es un sacerdocio que gobierna, ¿sí? Real sacerdocio. Linaje escogido. Nos ha constituido a todos en real sacerdocio. Y Juan dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Para quién? ¿Qué dice en Apocalipsis 5? Reyes y sacerdotes para Dios. ¿Sí? Y ahí hay una parte muy clave. O sea, no nos ha dado el gobierno y la autoridad para nosotros mismos. Reyes y sacerdotes para Dios.
¿sí? Y esa es una parte que a veces la pasamos por alto y nos olvidamos. Y es por eso que a veces queremos ejercer la autoridad de hijos de Dios, pero para nuestros placeres y nuestros deleites, y no para lo que Dios ha dicho. Ahora, cada uno es un rey, cada uno es un sacerdote para Dios, y esto nos da la responsabilidad de que en todo lo que hacemos, todo lo que pasa a nuestro alrededor, todas las circunstancias de nuestras vidas, nosotros debemos actuar como ese linaje escogido, ¿m? Que ya somos, de Dios mismo, y debemos ver que esa tierra de reyes somos nosotros, son ustedes, y debemos tomar una decisión. Vamos a permitir que el gran rey gobierne sobre esta tierra, hagan así esta tierra, muy bien. Vamos a permitir que el gran rey gobierne sobre esta tierra, que son nuestras vidas, y vamos a permitir que el rey nos guíe conforme a su imagen y que nos enseñe la manera de los reyes, que nos eduque en cada paso y que seamos conformados en cuerpo, alma y espíritu en todo momento y en todo lugar a actuar conforme a la altura de nuestro llamado, o vamos a escoger ser igual que todos los demás. ¿Sí? Son las dos opciones. Así que la invitación que queremos hacer esta tarde es: asumamos la autoridad que Dios nos ha dado y desatemos esa autoridad con lo que nos rodea y con lo que Dios ha dicho en todo momento y en todo lugar. No huyamos a nuestro llamado, y que no te pase, ustedes son jóvenes, que nunca les pase como a esas personas que llevan años, ¿sí?, conociendo de Dios y continúan diciendo: no, eso le toca al pastor, es que el pastor sí tiene autoridad, es que ese siervo sí es ungido. Que puedan vivir ese proceso y ejercer esa autoridad de reyes que son, que gobiernan sobre su entorno, sobre las circunstancias, según Dios se los indica. Y que puedan vivir siempre una relación de dependencia a Él, sabiendo que Él es el Rey de Reyes. ¿Él es el Rey de qué? Él es el Rey de Reyes. Alcen la mano. Él es el Rey de Reyes. Otra vez. Él es el Rey de Reyes. Muy bien. Él es el Rey de Reyes. A la hora de la verdad, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Vas a comportarte como el resto del mundo? ¿O vas a asumir la honrosa responsabilidad y responder al privilegio de tu llamado? ¿Has de caminar como el rey y la reina que ya eres? ¿Vas a aceptar el llamado que Dios te ha hecho como rey y reina? ¿O te vas a esconder en el equipaje y pasar desapercibido como todos los demás? Dios nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros a hacer cosas extraordinarias con nuestras vidas. El solo hecho de que toquemos una vida en nuestras vidas, eso ya es extraordinario. ¿Qué fue lo más extraordinario que hicieron Abraham y Sara? ¿Qué fue lo extraordinario que hicieron ellos, Abraham y Sara? El padre de la fe, ¿qué fue lo que hizo de extraordinario? Más gruesita. De pronto ahí, mira, esa es la etiqueta. Ah. A ver, ¿qué fue lo extraordinario que hizo Abraham en su vida? O sea, ¿qué fue lo extraordinario que él hizo?
Fue, predicó a las naciones, sacó un álbum. ¿Qué hizo él? Fundó una mega iglesia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Tuvo un hijo. ¿Pero qué hizo él? Tuvo un hijo. Tuvo a Isaac. Sí. Pero ¿sí me va a entender? O sea, el hecho, o sea, ¿qué hizo Abraham? Tuvo un hijo. Y ese hijo tendría otro hijo. Y ese hijo tendría 12 hijos. ¿Sí? Y ahí iniciaría toda la bola de nieve. Pero ¿qué hizo Abraham de extraordinario? Tuvo un hijo. ¿Sí? O sea, ustedes leen toda la historia de Abraham, ya la hemos visto, la vimos en gran detalle, fue paciente, muchas cosas así, pero a la hora de la verdad, tuvo un hijo. O sea, tuvo familia y tuvo un hijo. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Nosotros a veces por nuestra cultura y a veces nuestro propio lenguaje, cuando hablamos de propósito, ¿sí? Propósito eterno y esto, no lo vuelvan tan etéreo, ¿sí? No tengan en poco que el tener una familia, ya de por sí, ¿sí? Estás marcando una generación. No tengan en poco que el tener un hijo, ya de por sí, puedes estar cambiando la historia, ¿ah? En unas cuantas generaciones. Cada pequeña cosa que hacemos, y es a lo que voy, repercute, ¿sí? Hacia el futuro. No tengan en poco lo que Dios les pida, sea grande o sea pequeño. O sea, ¿qué hizo Abraham? Tuvo un hijo. ¿Qué hizo Isaac? Tuvo 2 hijos. ¿Sí? Y eso fue, o sea, toda la historia de Isaac, todo por lo que pasó, sí. Pero a la final, su legado fue que tuvieron un hijo. ¿Sí? O sea, obedecieron a Dios y tuvieron un hijo. Hoy en día, ¿sí? Eso se ve como algo menospreciable. ¿Sí? Pensar que una persona que solo tuvo familia y ya no trascendió. Porque se han perdido los valores, ¿sí? O sea, el solo hecho de tener familia, el solo hecho de tener descendencia, es nuestra oportunidad para impactar generaciones de aquí en adelante. Y a lo que voy con eso no es invitarlos, salgan y tengan familia, no. O sea, a lo que voy con todo esto, es que cuando yo les digo a ustedes no huyan de su llamado, no estoy hablando de algo etéreo por allá lejano, ¿sí? De escalar el Everest o no sé. Estoy hablando de que en cada momento y en cada lugar y en cada oportunidad sean esos reyes y esas reinas que ya son. ¿Sí? Se comporten a la altura de su llamado. Y no menosprecien lo que Dios coloca en su camino, por pequeño que se vea. Y no huyan de lo que Dios coloca en su camino, por grande que se vea. No se escondan en medio del equipaje. No huyan de su llamado. Y es mi oración en serio y con todo corazón, que ninguno de ustedes, de los que está aquí, ninguno de los que pueda escuchar esto, nunca vayan a decir como Israel, queremos ser como los demás. Porque ustedes han sido llamados a mucho más. Y no son como los demás. Simplemente no lo son. Pero la decisión es de todos nosotros. En todo momento y en todo lugar. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/el plan de las edades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente, totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestros miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.